Imagina estar al borde de una piscina cristalina, los gritos de una multitud vibrante resonando a tu alrededor. A tu lado, una orca salta graciosamente a la orden, encantando al público que pagó caro por esa experiencia. El entusiasmo es contagioso y los aplausos parecen sacudir el aire. Todo parece perfecto, pero en un instante, la atmósfera cambia. La energía juguetona de la orca se transforma en algo sombrío, y antes de que puedas reaccionar, sus enormes mandíbulas se cierran sobre ti, arrastrándote hacia las profundidades. Los aplausos se transforman en gritos mientras el agua hierve con violencia. Esa fue la terrible realidad que enfrentó Jessica Ratliff, una joven entrenadora de orcas, en un día que cambió su vida para siempre. Sin embargo, lo que ocurrió después fue aún más devastador. Jessica parecía destinada a trabajar con animales marinos desde muy joven. Su padre, un biólogo marino especializado en cetáceos, le presentó las maravillas del océano y, creciendo cerca de la costa del Pacífico, ella lo acompañaba con frecuencia en expediciones, observando fascinada mientras él estudiaba delfines y ballenas. La pasión de Jessica creció aún más al asistir por primera vez a un espectáculo de orcas en el Ocean Haven Marine Park, un parque inspirado en el éxito del famoso SeaWorld en la región de Monterey, California. Desde aquel momento, se dedicó a cumplir el sueño de convertirse en entrenadora de orcas. A los 19 años, comenzó a trabajar en Ocean Haven como pasante mientras estudiaba biología marina, y su dedicación y talento natural la destacaron rápidamente, asegurándole un puesto fijo en el equipo de entrenamiento en menos de un año. A los 21 años, Jessica logró algo que pocos a su edad conseguían. Se convirtió en entrenadora principal de Mallow, la mayor y más popular orca del parque. Mallow era imponente, midiendo cerca de 6,5 metros de largo y pesando casi 6 toneladas. Era la estrella de los 6 espectáculos semanales de orcas que atraían a miles de visitantes. El vínculo entre Jessica y Mallow era notable. Sus colegas comentaban sobre la conexión única entre ambos, mientras otros entrenadores enfrentaban desafíos con el comportamiento de Mallow, pero Jessica parecía tener un don especial para lidiar con él. No obstante, empezaron a aparecer señales preocupantes. Mallow mostraba comportamientos erráticos, como una agresividad creciente durante las alimentaciones, rechazos a las órdenes y golpes con la cola contra las paredes del tanque. En una ocasión, embistió contra un entrenador que tuvo que saltar lejos del tanque para salvarse. Aún así, al lado de Jessica, Mallow permanecía tranquilo y obediente, respondiendo con precisión a sus comandos. En el día del espectáculo principal, el parque estaba lleno. Familias ocupaban los asientos, los niños sostenían algodones de azúcar y esperaban ansiosos la presentación. La emoción era palpable, alimentada por el sonido de la música de fondo y la voz animada del locutor que presentaba a Jessica y Mallow al público. Jessica, confiada y carismática, subió a la plataforma saludando al público antes de dar la señal para iniciar el show. Mallow comenzó perfectamente, ejecutando todos los trucos con precisión, y la multitud aplaudía de pie cuando daba un salto impresionante, lanzando su enorme cuerpo fuera del agua y creando una ola que empapaba las primeras filas. Los niños gritaban de alegría y los padres aplaudían maravillados por la armonía entre Jessica y el majestuoso animal. El gran final consistía en que Jessica entrara al agua para un número sincronizado con Mallow, una firma del espectáculo que encantaba al público. Pero al sumergirse, lo que parecía ser un juego inofensivo de Mallow se volvió mortal. Sin previo aviso, avanzó, mordiendo a Jessica con sus poderosas mandíbulas y arrastrándola hacia las profundidades. El público quedó en shock. Los gritos sustituyeron los aplausos y el equipo del parque corrió para intentar salvar a Jessica. Pero a pesar de los desesperados esfuerzos de los entrenadores para distraerlo, Mallow la retuvo por más de un minuto. Cuando finalmente la soltó, ya era demasiado tarde. Jessica fue sacada del agua, pero las heridas eran fatales. El público, incluyendo niños pequeños, fue testigo de la tragedia, muchos quedando traumatizados por lo que vieron. La tragedia de Jessica ya había sacudido la percepción pública sobre las orcas en cautiverio, pero otro incidente que involucró a un visitante y a la orca Tilikum trajo aún más preguntas y miedo. Este caso ocurrió en SeaWorld Orlando, en una noche tranquila de julio. Durante el día, el parque estaba lleno de familias animadas, pero por la noche, bajo el suave brillo de la luna, todo se calmaba.
Solo el sonido del agua en los tanques y los ecos lejanos del día permanecían. En la mayor piscina del parque estaba Tilikum, una orca de cerca de 6,5 metros de largo y casi 6 toneladas de peso. Era una figura imponente, una criatura que exhalaba poder bruto incluso en su aparente calma. Pero esa noche, la presencia inesperada de Daniel Dux lo cambiaría todo. Daniel era un hombre de 27 años con una vida marcada por contradicciones. Algunos lo describían como amable y amante de la naturaleza, pero otros señalaban sus problemas con las drogas, comportamiento errático y una serie de pequeñas infracciones como allanamientos. En los días previos al incidente, Daniel fue visto vagando por el parque, fascinado por Tilikum, al que creía un ser espiritual. Esa obsesión lo llevó a tomar una decisión impulsiva y peligrosa. Cuando el parque cerró sus puertas y los últimos visitantes salieron, Daniel permaneció. Logró evadir la seguridad y en el silencio de la noche se acercó al tanque de Tilikum. Sin dudarlo, escaló la barrera y se lanzó al agua, quizás buscando una conexión con la orca. Sin embargo, lo que encontró fue una respuesta brutal. Tilikum, acostumbrado a vivir confinado y a realizar trucos para multitudes, respondió al intruso como si fuera una amenaza. La orca lo atacó con una fuerza aplastante, arrastrándolo al fondo del tanque. Fue encontrado a la mañana siguiente, su cuerpo flotando en el agua, con heridas fatales, incluyendo costillas rotas y lesiones internas. Tilikum, una de las orcas más infames en la historia del cautiverio, simboliza lo que ocurre cuando animales salvajes son forzados a vivir en condiciones que reprimen su naturaleza. Capturado en 1983 en las frías aguas de Islandia, Tilikum tenía solo 2 años cuando fue separado de su familia y llevado al cautiverio. Desde el inicio, su vida estuvo marcada por el aislamiento, el estrés y, posteriormente, una serie de tragedias que mancharon su historia. La captura fue brutal. Fue sacado del océano, colocado en un tanque diminuto y trasladado al Sealand of the Pacific, un pequeño parque marino en Canadá. Ahí, Tilikum era mantenido en un tanque de concreto con 2 hembras mayores que frecuentemente lo intimidaban y atacaban. Esa dinámica agresiva era un reflejo directo del confinamiento forzado. En su hábitat natural, las orcas viven en manadas familiares armoniosas, pero en cautiverio son agrupadas al azar, lo que a menudo resulta en conflictos. En Sealand, Tilikum era obligado a realizar trucos durante los espectáculos diarios, pero su comportamiento pronto comenzó a preocupar. Mostraba señales de estrés como nadar en círculos sin parar y a veces se negaba a obedecer. Fue durante su tiempo en este parque que Tilikum estuvo involucrado en su primera tragedia. En 1991, una joven entrenadora llamada Kelty Byrne resbaló y cayó al tanque. Las 3 orcas, incluyendo a Tilikum, la agarraron y la arrastraron al fondo, impidiéndole volver a la superficie. Se ahogó mientras el equipo miraba impotente. Tras el incidente, Tilikum fue trasladado a SeaWorld Orlando, donde su vida se convirtió en un ciclo de lamentos y presentaciones. Fue usado como reproductor, padre de muchas crías, y se convirtió en una de las atracciones más populares del parque. Sin embargo, la agresividad que había comenzado en Sealand continuó creciendo, culminando en más tragedias. En 1999, Daniel Dux, un visitante que invadió el parque durante la noche, fue encontrado muerto en el tanque de Tilikum. Y en 2010, el ataque fatal a la entrenadora Dawn Branshaw conmocionó al mundo. El caso de Tilikum plantea profundas preguntas sobre los impactos del confinamiento en animales tan inteligentes y complejos. No nació agresivo, fue moldeado por las condiciones extremas que enfrentó toda su vida. Su historia se convirtió en un símbolo de la necesidad de repensar cómo tratamos a estos seres extraordinarios. Mucho antes de que Tilikum se hiciera conocido, existió Namu, el primer gran embajador no intencional de las orcas en cautiverio. Su historia comenzó en 1965, cuando fue capturado accidentalmente en una red de pesca en la Columbia Británica. En lugar de ser liberado, fue vendido a Ted Griffin, quien lo transportó al acuario marino de Seattle. Para Griffin, Namu representaba una oportunidad única para cambiar la percepción pública sobre las orcas, que en aquel tiempo eran temidas y vistas como depredadores peligrosos. En poco tiempo, Namu se convirtió en una estrella.
Su interacción con Griffin, quien nadaba a su lado e incluso se dejaba llevar por el animal, encantaba a los visitantes. Por primera vez, el público comenzó a ver a las orcas como criaturas inteligentes y juguetonas, pero el éxito de Namu tuvo un alto costo para él. Confinado en un tanque pequeño y sin la compañía de otras orcas, Namu mostró comportamientos que indicaban sufrimiento psicológico, golpeaba las paredes del tanque, se negaba a comer y nadaba en círculos sin cesar, señales claras de estrés y aburrimiento. Su salud se deterioró rápidamente, agravada por la mala calidad del agua del tanque, y en 1966 murió de una infección bacteriana. Su muerte fue una advertencia sobre los peligros del cautiverio, pero también el presagio de un futuro donde las orcas serían explotadas cada vez más como atracciones. Otro caso impactante fue la tragedia de Alexis Martínez, un experimentado entrenador de orcas que ejemplifica los riesgos y la complejidad del trabajo con estos gigantes marinos en cautiverio. Alexis era conocido por su habilidad para conectar con las orcas, desarrollando una relación de confianza y respeto con estos animales increíbles. Sin embargo, lo que comenzó como una sesión de entrenamiento rutinaria en el Parque Loro Parque en Tenerife, España, terminó de forma devastadora. Era una mañana como cualquier otra en el parque. Alexis, junto a otros entrenadores, realizaba una práctica con Keto, una orca de aproximadamente 6,5 metros de largo y que pesaba unas 5 toneladas. Keto era conocida por ser impredecible, pero Alexis confiaba plenamente en su capacidad para trabajar con el animal, así como en los protocolos del parque. Sin embargo, lo que sucedió ese día tomó a todos por sorpresa. Durante una sesión de interacción en el agua, Keto atacó a Alexis de manera repentina y brutal. Con una fuerza descomunal, la orca embistió contra el entrenador, causándole heridas fatales en el pecho y los pulmones. Alexis fue sacado del agua, pero ya era demasiado tarde. Sufrió lesiones internas catastróficas y fue declarado muerto poco tiempo después. Esta tragedia levantó serias dudas sobre el entorno en el que se mantienen estos animales y las prácticas empleadas por los entrenadores. Keto, como muchas otras orcas en cautiverio, había sido retirada del océano a una edad temprana y trasladada entre diferentes instalaciones a lo largo de su vida. El estrés del confinamiento y la falta de estímulos naturales son factores que pueden contribuir a comportamientos agresivos e impredecibles. Este incidente también reabrió el debate sobre la seguridad de los entrenadores, la presión por mantener los espectáculos y la interacción entre humanos y orcas como parte de las principales atracciones en los parques marinos, muchas veces ignorando los riesgos inherentes a estas actividades. El futuro de las orcas en cautiverio se ha convertido en uno de los debates más intensos sobre conservación animal en las últimas décadas. Tras años de espectáculos y miles de espectadores fascinados por estos animales gigantescos, el modelo de negocio basado en su confinamiento ha enfrentado un creciente escrutinio. Trágicos eventos como los ataques fatales, además de documentales impactantes como Blackfish 2013, ayudaron a revelar al público las condiciones crueles que sufren las orcas en cautiverio. Los impactos psicológicos y físicos de estos animales en entornos tan reducidos no pueden ser ignorados. En su hábitat natural, recorren hasta 160 kilómetros por día, se sumergen a profundidades impresionantes y viven en grupos familiares complejos y estructurados, pero en cautiverio están confinadas en tanques diminutos comparados con el vasto océano, lo que provoca comportamientos estereotipados, estrés crónico y agresividad. En los últimos años se han dado pasos importantes para cambiar esta realidad. SeaWorld, por ejemplo, anunció en 2016 el fin de sus programas de reproducción de orcas y se comprometió a eliminar gradualmente los espectáculos acrobáticos. Además, en diversos países y estados comenzaron a aprobarse leyes que prohíben la captura y confinamiento de estos animales. En Canadá, en 2019, se aprobó una ley que prohíbe la cría de orcas y otros cetáceos en cautiverio, marcando un cambio significativo. A pesar de estos avances, persisten grandes desafíos. La transición hacia modelos más éticos, como la creación de santuarios marinos, es compleja y requiere recursos significativos. Estos santuarios serían áreas costeras protegidas donde las orcas podrían vivir en aguas saladas con mayor libertad, pero con supervisión y cuidados médicos. Aunque no replican el océano por completo, representan una alternativa mucho más humana que los tanques de concreto. El futuro depende de una combinación de educación, activismo y compromiso por parte de empresas y gobiernos. La concientización del público sigue siendo una herramienta poderosa. A medida que más personas comprenden las necesidades de las orcas y el daño del cautiverio, la presión por cambios significativos aumenta. La historia de Namu, ampliamente reconocida como el inicio de una era que trajo tanto fascinación como controversia en la relación entre humanos y orcas,
ilustra perfectamente este dilema. Capturado en 1965, Namu fue encontrado atrapado en una red en el Pacífico nororiental, en las frías aguas de la Columbia Británica. En lugar de liberarlo, fue vendido al empresario Ted Griffin por unos $11,000, una suma considerable para la época. Griffin, dueño del Seattle Marine Aquarium, vio en Namu una oportunidad de oro. Hasta entonces, las orcas eran temidas y cazadas como plagas marinas, pero Griffin creía que exhibiéndolo podría cambiar esa imagen. En parte lo logró, pero el costo para Namu fue enorme. Fue transportado en una jaula improvisada, remolcada por un barco durante kilómetros hasta Seattle, expuesto al calor del verano y a aguas agitadas, lo que le causó gran estrés. Cuando finalmente llegó al acuario, fue colocado en un tanque diminuto muy lejos de las condiciones que necesitaba para prosperar. Aún así, Namu sorprendió a todos con su inteligencia y comportamiento dócil, conquistando al público y pasando de verse como un asesino a un animal encantador que interactuaba de forma amistosa con Griffin, convirtiéndose en la principal atracción del acuario. Las multitudes se aglomeraban para verlo, muchas veces descrito como una celebridad marina. Sin embargo, la vida de Namu estaba lejos de ser feliz. Confinado en un espacio muy pequeño, sin la compañía de otros miembros de su especie, mostraba claros signos de estrés. Namu golpeaba repetidamente las paredes del tanque, nadaba en círculos sin cesar y ocasionalmente se negaba a comer. En 1966, poco más de un año después de su captura, Namu murió. La causa oficial fue una infección bacteriana causada por la contaminación en el tanque donde vivía. Su muerte fue un golpe para el acuario, pero también un momento de reflexión para el público y la comunidad científica. Por primera vez, muchas personas comenzaron a cuestionar si mantener orcas en cautiverio era realmente justificable. El legado de Namu va más allá de su corta vida. Fue el primero en desafiar prejuicios sobre las orcas, mostrando su inteligencia y sociabilidad. Al mismo tiempo, su muerte prematura destacó las consecuencias devastadoras del cautiverio. A partir de Namu, comenzaron a surgir debates que, décadas después, continúan moldeando la manera en que vemos y tratamos a estos majestuosos seres marinos. Número 12. La emocionante travesía de Keiko o Willy de Free Willy. La historia de Keiko, la orca que se hizo famosa por la película Free Willy, fue un punto de inflexión en el debate sobre el cautiverio. Capturado siendo aún una cría en las aguas de Islandia en 1979, Keiko fue separado de su familia y vendido a parques marinos, donde pasó años presentándose ante multitudes. A pesar de vivir confinado en condiciones precarias, Keiko encontró su oportunidad de brillar cuando fue elegido para protagonizar la película Free Willy. La película contó la historia ficticia de un niño que luchaba por liberar a una orca de un parque marino, convirtiéndose en un éxito global e inspirando a millones. Tras el estreno, el público se unió en torno a la idea de darle a Keiko el mismo destino que a su personaje en la película, la libertad. El movimiento para liberar a Keiko recaudó millones de dólares, lo que llevó a la creación de la Fundación Free Willy en 1996. Fue trasladado a un tanque más grande y por primera vez en años sintió el agua del mar. La transición fue gradual y se hicieron esfuerzos para prepararlo para la vida salvaje. En 2002, Keiko fue finalmente liberado en el océano, frente a las costas de Islandia. Sin embargo, la reintegración fue un desafío. Después de años en cautiverio, Keiko no logró conectarse completamente con otras orcas salvajes y seguía buscando interacción con humanos. Vivió sus últimos años nadando libre, más cerca de la costa hasta morir de neumonía en 2003 a los 27 años. La travesía de Keiko puso de manifiesto los desafíos y complejidades de rehabilitar animales que han pasado años en cautiverio, pero también inspiró una nueva ola de activismo en defensa de la libertad de las orcas. Número 13. El legado y el futuro del cautiverio. Las historias de Tilikum, Namu, Keiko y otros no son tragedias aisladas, forman parte de un patrón que no puede seguir ignorándose. Estos acontecimientos pusieron a la industria de parques marinos bajo un intenso escrutinio público y catalizaron cambios significativos. Parques como SeaWorld anunciaron el fin de sus programas de reproducción de orcas, prometiendo poner fin gradualmente a los espectáculos y pasar a un enfoque más educativo. Sin embargo, la presión por soluciones más inmediatas, como la transferencia de orcas a santuarios marinos, sigue creciendo. Los santuarios marinos ofrecen la posibilidad de devolver a las orcas cautivas un sentido de libertad, aunque limitado, en entornos protegidos y cercanos a su hábitat natural. Estos lugares no solo mejoran la calidad de vida de los animales, sino que educan al público sobre las realidades del cautiverio y la importancia de preservar la vida silvestre.
Las historias de Tilikum, Namu, Keiko y otros no son tragedias aisladas, forman parte de un patrón que no puede seguir ignorándose. Estos acontecimientos pusieron a la industria de parques marinos bajo un intenso escrutinio público y catalizaron cambios significativos. Parques como SeaWorld anunciaron el fin de sus programas de reproducción de orcas, prometiendo poner fin gradualmente a los espectáculos y pasar a un enfoque más educativo. Sin embargo, la presión por soluciones más inmediatas, como la transferencia de orcas a santuarios marinos, sigue creciendo. Los santuarios marinos ofrecen la posibilidad de devolver a las orcas cautivas un sentido de libertad, aunque limitado, en entornos protegidos y cercanos a su hábitat natural. Estos lugares no solo mejoran la calidad de vida de los animales, sino que educan al público sobre las realidades del cautiverio y la importancia de preservar la vida silvestre. Las historias de Tilikum, Namu, Keiko y otros muestran el precio devastador del cautiverio para las orcas, animales inteligentes y sociales. Estas criaturas sufren física y emocionalmente en confinamiento, lo que conduce a tragedias tanto para ellas como para los humanos. A medida que crece la conciencia, los parques se ven chantajeados a replantear prácticas antiguas. Los santuarios marinos y las políticas de protección ofrecen esperanza para un futuro más ético, donde la libertad de estas majestuosas criaturas sea finalmente respetada. Tu interacción aquí en el canal es esencial para que podamos seguir trayendo contenidos como este, así que dale like, comenta y suscríbete para ser parte de nuestra comunidad. Muchas gracias por ver hasta aquí, nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantente atento.